Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. De antemano puedes suscribirte y apoyar este espacio de la libertad. Y hoy tengo un tema muy interesante, un tema que ha circulado en redes sociales y que también hay mucho desconocimiento acerca de lo que está ocurriendo. Y en eso me refiero al Islam y lo que está sucediendo en Occidente. Así que traigo un gran invitado con quien vamos a estar conversando y descifrando el Islam. Así que quédate hasta el final. Aquí estamos con profesor, que es además escritor, es también un analista político español. Tiene varios libros entre los cuales vamos a estar conversando en este canal que se refiere a Descifrando el Islam. Ha cursado estudios de Derecho, de Filología Árabe e Historia del Arte y por más de 7 años que representa al Frente Europeo de Solidaridad con Siria y además de ser vocal de la Asociación Cristiana por la Libertad. Autor de varios temas que he visto conferencias en relación a todo el Medio Oriente, particularmente Siria y lo que está ocurriendo en Occidente. Y primero, poderlo saludar. ¿Cómo está, don Carlos Paz? Pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme lo primero y muy bien, encantadísimo de estar aquí contigo, de verdad, me hace ilusión. Sí, muchas gracias y también agradecer, que yo sé que después va a ver este episodio el profesor José Luis Orella, que fue el que hizo posible esta comunicación sobre un tema muy interesante. Yo tengo muchas inquietudes a raíz también de lo que ha circulado en redes sociales y que tiene que ver con el Que Islam. intenten encubrir estos montajes racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban. Porque sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen o prohibir. Y a mí me interesó muchísimo grandes partes de su libro, que lo voy a dejar aquí en la descripción de este video también, donde lo puedan adquirir, Descifrando el Islam. Se ha visto mucho como amenaza con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que significa el Occidente y particularmente con el cristianismo. Y esa visión se ha masificado mucho, y en eso me incluyo acá en Hispanoamérica, la visión que se tiene sobre el Islam, la visión que se tiene sobre esto que está ocurriendo en España, esta suerte de islamización que se está dando en la universidad, en los colegios, con el uso obligatorio de el yihad. Y y muchas cosas circulan, muchas cosas, muchos videos a raíz de esto de la invasión, esto de las inmigraciones que han estado ocurriendo. Y quisiera que como introducción nos pudiésemos ir a esa tesis que plantea en su libro y que tiene que ver también con que no hay un solo Islam, sino que depende mucho de las interpretaciones que se tienen, tomando en cuenta también que no distingue lo público de lo privado, esto de lo religioso y lo político, y es una característica que quiero que lo comprendamos, quiero que podamos desentrañarlo para los oyentes y para quienes también no tienen el suficiente conocimiento sobre el tema del Islam. Así que qué mejor que hacerlo sobre la base de lo que ha investigado y de lo que ávidamente ha sido parte de todo su estudio como analista político, así que le dejo la palabra, profesor. Bueno, pues intentaré sintetizar porque lo que me estás preguntando Sí, es varios libros a la vez. Eh, el Islam es, antes de nada, aunque parezca algo, una tautología, algo obvio, es una religión. Lo digo porque hay otros autores o analistas o activistas que nos hablan de un proyecto de dominación mundial, un proyecto político de dominación mundial. Por ejemplo, el profesor Ras Salam u otras personalidades en España nos hablan de esto. Esto me parece de entrada intolerable. Es una religión que tiene todos los componentes como para hablar de que estamos hablando de una religión. Tiene todos los elementos, al igual que el cristianismo, teológicos, rituales, etcétera, etcétera, por los cuales hablar de una religión.
Dicho esto, que no debería hacer falta empezar así, se quiere ver como una cuestión monolítica, efectivamente, el Islam. Monolítica desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista de usos y costumbres cultural, si se quiere, y desde un punto de vista religioso. Y desde ninguna de esas perspectivas el Islam es uno. El Islam son 45 naciones, son 1.500 millones de personas, y es ridículo establecer, creer, decir que el Islam es el mismo desde Marruecos a Indonesia. Evidentemente no. Cuando viaja uno a Marruecos, viaja a Indonesia, a Irán o a Siria, vemos paisanajes y paisajes enteramente diferentes. Y todos son países de mayoría islámica. ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede básicamente por dos cuestiones. Una, porque existen varias escuelas dentro del mundo suní. Siempre se nos dicen que existen 4 escuelas dentro del mundo suní, y es verdad, pero se omite que hay una quinta escuela, que es chií, que engloba en torno al 20%, una cantidad nada desdeñable de personas, el 20% de 1.500 millones de personas, que se rigen por la escuela jafarí, que es enteramente diferente a lo que es el sunismo en bloque y a otras escuelas suníes en concreto. De hecho, son enemigos de determinadas escuelas suníes, como puede ser la escuela Hanbalí, que es la interpretación literal, rigurosa, descontextualizada del Islam, y que rige en Arabia Saudí, por ejemplo. Pero por encima de todo, y esa es la gran tesis del libro, es que el Islam, a mi parecer, se ha ido supeditando a los fondos culturales por los que ha ido avanzando. Según se va expandiendo el Islam, se va encontrando con culturas. Pensemos que el Islam nace en las arenas del desierto de lo que hoy es Arabia Saudí, gentes con un trasfondo cultural escasísimo. Y en poquísimos años se extiende desde la India hasta España. A lo largo de toda esa expansión se van encontrando con unas culturas milenarias ya entonces, estamos hablando del siglo VII de nuestra era, y se encuentran con la enorme cultura del creciente fértil, de Oriente Próximo, de la Siria histórica, de una de las cunas de la civilización humana, y se encuentran también con el Irán pre-islámico, que llevaba 2000 años también de cultura. Ante esos trasfondos culturales se supedita el Islam. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que van a dar usos y costumbres enteramente diferentes. Y yendo a lo práctico, y he tenido algunas discusiones con analistas del Islam acerca de esto, es obvio, pero ¿por qué las mujeres del Líbano no se ponen hijab? Es prácticamente imposible, y sabiendo que en el Líbano la minoría mayoritaria es chiita, no se lo ponen, y sí se lo ponen en Irán. ¿O por qué en Turquía tampoco existe ese tipo de reglamentación de códigos de vestir, de la imposición, de la prohibición del alcohol u otras normas, y en Arabia Saudí sí? Pues precisamente por estos dos factores. Habría que ir viendo cada país qué es lo que ha predominado, pero las interpretaciones religiosas son enteramente diferentes y el trasfondo cultural es enormemente diferente. En ningún país en torno al Mediterráneo se ha impuesto nunca el pañuelo. Cuando se ha impuesto es de manera artificial, como ahora puede suceder en la Siria islamista de Al-Julani. Pero nunca ha sucedido eso, porque el Mediterráneo tiene una cultura propia, ha sido una de las cunas de la civilización, bien la que vino a través de ese creciente fértil que venía de Mesopotamia, es el origen de Grecia y de Roma, y en esa zona del mundo es imposible imponer un hijab. Pero sí, por ejemplo, nos encontramos con que en trasfondos culturales escasos o nulos existen una serie de cosas que a nuestros ojos son barbaridades. Por ejemplo, la imposición del burka. ¿Dónde sucede eso? En una tribu muy concreta de pastores, los pastunes de Afganistán, que tiene un trasfondo cultural nulo, o en las arenas de Arabia Saudí, o en el África subsahariana. Claro, pero omitiendo todo esto, se nos quiere, a través de la simplificación, decir que el Islam es uno, doctrinalmente, culturalmente y geopolíticamente. Y esto es una auténtica barbaridad. Profesor, de hecho, ahora que me mencionó Afganistán, yo tuve durante el periodo como de universidad un afán, una avidez mucho por las novelas negras, entre ellos de Sue Ferrari, La ciudad de los velos, que yo recomiendo leer, En busca de Nauf.
Y en Mil Soles Espléndidos, que es de otro autor, uno se lleva esa concepción de y tiende a generalizar el tema del Islam, en creer que en todo hay una obligatoriedad hacia la mujer en el uso del burka, por ejemplo, en el tema del sometimiento, bajo el yugo, que de hecho hay el libro de Rad Salan que habla precisamente de la mujer bajo el yugo del Islam. Em, y en esas cosas a uno indiscutiblemente le produce cierto rechazo en cuanto a uno que viene de esta hispanocatolicidad, viene de un occidente en donde hay un choque en cuanto a tradición, en cuanto a tema cultural de tradición, pero hay un punto que de hecho lo explica en su libro y yo creo que es también un tema esencial para cuando hablamos del Islam y lo que está pasando en Occidente y que tiene que ver con la decadencia en Occidente, que tiene que ver con ese vacío espiritual. eh, y siento que hay al mismo tiempo una necesidad imperiosa de creer, de buscar en este sentido algo que yo sienta me sienta parte de, sienta que pertenezco a algo. Y de hecho usted lo ha planteado que en ese vacío espiritual, eh, perfectamente hoy lo está cumpliendo el Islam y sobre todo con estas invasiones masivas que se está produciendo no tan solo en España, estamos viendo en Alemania, estamos viendo en Suiza. Y en eso, claro, quienes llegan ahí vienen de distintas, por lo que yo entiendo, vienen de distintas escuelas, como se puede decir, de este Islam. Y claramente que hay cosas que comienzan a desencadenar en las mismas culturas que en su decadencia, en este vacío espiritual, están penetrando mucho. Y hay gente que incluso está simpatizando, incluso hacen declaraciones de estar a favor, por ejemplo, de feministas que declaran estar a favor de ciertas cuestiones, no conociendo en realidad. Yo creo que ahí está un tema muy importante de no conocer realmente la parte histórica, lo que significa el rol de la mujer dentro del Islam y todo lo que significa también esta otra parte o esta otra corriente que es un poco más extrema, que es la que nosotros también hemos visto en redes sociales, que es la salafista o salafismo, que es como el más extremo, que precisamente justifican la violencia y por eso se ven estos actos de terrorismo y creemos erróneamente que todo lo que viene del Islam viene y es terrorismo puro. O sea, hay un tema de extremo, pero al mismo tiempo un desconocimiento de las otras escuelas, de las otras corrientes que usted menciona, y que es lo que resulta para mí algo preocupante y que circula mucho en redes sociales. Creo que eso también contribuye a un sesgo y a crear algo alarmante. A uno le preocupa que está en Hispanoamérica lo que ocurre en España, porque España, como usted bien lo ha dicho, es como el epicentro de todas estas corrientes disolventes con todo esto que está ocurriendo, pero uno es de ahí, desde su patria. Entonces, es eso lo que resulta preocupante y ahí me gustaría ver esa opinión que tienes de base a sus estudios respecto del Islam, de considerarlo en realidad que puede ser un aliado y no considerarlo como que es lisianamente una amenaza. Esa es como la pregunta así Sí. de... Estamos hablando, en el fondo lo que se está hablando y lo que estás preguntando de alguna manera es nosotros desde nuestro punto de vista si entendemos el Islam o parte del Islam como un hecho que pudiera ser admisible en Europa. Si se puede adaptar esas gentes. Yo antes de nada cuando hablabas he dicho muchas veces que el enemigo del cristianismo no es el Islam. Has empezado diciendo que se plantea desde muchos foros como una amenaza. El cristianismo se está destruyendo a sí mismo, sobre todo en Europa. En Europa a través del relativismo, a través del consumismo feroz, a través de la posmodernidad, a través de este globalismo que estamos viviendo, son los grandes enemigos del cristianismo. Y no podemos echar la culpa a otras religiones que vienen. Ante el descreimiento general, ese vacío espiritual siempre se va a llenar con otra categoría religiosa. Ha pasado siempre en la historia. Evidentemente, si nos están viviendo gentes del Islam, ese vacío religioso va a ser sustituido por el Islam, pero porque nosotros estamos cayendo en el relativismo y en el descreimiento, no por culpa de estas gentes.
Si no estuvieran estas gentes, pues estaríamos creyendo, como pasa en gran medida también, en tonterías del tipo el tarot, la astrología, la New Age o chorradas de este tipo. Porque ese vacío, la persona, el ser humano, tiene una trascendencia, tiene que llenar esa trascendencia de algo, de una religión o de una tontería. Pero como están viendo gentes del Islam, pues están sumando muchas gentes desde la estupidez. Lo que tú estás diciendo de esas gentes que están abrazando el Islam sin conocerlo son gentes de izquierdas, siempre sistemáticamente, que desconocen absolutamente el Islam y lo abrazan, quizá movidos o en gran parte movidos precisamente por el odio a la religión que dio carta de naturaleza a Europa, el cristianismo. Y movidos por este odio se entregan con pasión a esta cuestión. Pero si lo veo como un aliado, precisamente este análisis del Islam, intentar diferenciar qué partes del Islam pueden ser aliados de Europa. Fíjate, por ejemplo, que San Francisco fue a Egipto, al Egipto fatimí, que hoy serían chiíes, a hablar con el sultán y tuvo una muy buena relación con él. O Carlomagno, que se carteaba con el sultán de lo que hoy es Palestina, del califato de Oriente Próximo, y tuvieron una relación muy cordial, porque es posible con una parte del Islam. ¿Qué parte del Islam? Bueno, pues con aquella parte del Islam que rechace el islamismo, porque aquí nos encontramos con una cuestión fundamental, que estas gentes que simplifican el Islam y nos quieren hacer ver que es una cuestión monolítica, una foto fija desde Marruecos a Indonesia, nos confunden Islam e islamismo. El islamismo es esa parte del Islam, lo que se conoce como el Islam político, que quiere imponer la Sharia como única fuente de derecho. Y esto bien lo hacen a través del wahabismo, de esa escuela jambalí, de esa Arabia Saudí, que paga la grandísima parte, por no decir todas, las mezquitas que hay en Europa y lanzan un discurso muy concreto y peligroso, y la hermandad musulmana, que sería el otro eje. La hermandad musulmana es esa parte del Islam político que admite el juego democrático, crea partidos, se presenta con una cara muy amable. De hecho, en Europa existen y en España existen partidos de la hermandad musulmana. Erdogan es de la hermandad musulmana en Turquía y es el segundo ejército más grande de la OTAN. Tiene una presencia muy fuerte, lo paga Turquía y Qatar, y se nos presentan como algo amable, pero que tienen la misma finalidad que el wahabismo, que los movimientos terroristas de Al-Qaeda, que el Estado Islámico, que todo este tipo de basura que existe en el mundo. Y entonces, confundiendo el Islam y el islamismo, nos viene una visión muy distorsionada de lo que estamos hablando. Hay una gran parte del Islam que lucha contra el islamismo, pero esa parte del Islam que ha luchado contra el islamismo ha sido sojuzgada por Occidente. Y estoy hablando de Gaddafi, de la Libia de Gaddafi, de la Siria de Bashar al-Assad, del Irak de Saddam Hussein, del Egipto de Nasser y de la República Islámica de Irán actual. Todos estos países lucharon contra el islamismo y Occidente se dedicó en cuerpo y alma a destruirlos. Y no contentos con eso, han sufragado o creado todos los movimientos terroristas islamistas. Esto ha sido Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, todo, y Israel, por supuesto, ha creado todo este horror islamista. Entonces se da una paradoja en la cual Occidente denosta el Islam, pero simpatiza con el islamismo. Y cuando el islamismo ofrece, porque económicamente es ultraliberal, ofrece la posibilidad a grandes empresas de Occidente a extraer sus recursos, les aplauden, lo que está sucediendo ahora con la Siria de Al-Julani. Y por el camino nos van diciendo que el Islam está contra el cristianismo. Es el islamismo el que está contra el cristianismo. El cristianismo ha vivido perfectamente en la Siria de Bashar al-Assad, en el Egipto de Nasser, en la Libia de Gaddafi, en todos estos países que he ido relatando. Pero, sin embargo, se nos dice que es perseguido por el Islam. No es verdad. En Egipto, hoy en día, por ejemplo, en Egipto, 3 paradas de metro tienen nombres de santos cristianos. En Siria, que lo he conocido muy bien, el presidente del Parlamento era cristiano. El cristianismo tenía total prodigalidad. En Irán, aunque suene muy raro y me tilden de muchas cosas por decir estas cosas, lo he visitado varias veces y hay catedrales cristianas.
y luchan contra el islamismo, pero es ese Islam el que se ataca desde Occidente, el Islam que ataca el islamismo, y es ese Islam, a mi parecer, el que debería no verse como una amenaza, sino como un aliado, porque nuestro enemigo común es el islamismo. Todos estos países, además de luchar contra el islamismo, tenían intereses comunes para con Occidente, eran la modernidad dentro del mundo de mayoría islámica, dieron formas aconfesionales o laicas y se les ha ido destruyendo sistemáticamente, porque lo que interesa aquí, amén de otras cuestiones económicas, es distraer la atención y equivocarnos y volver sistemáticamente a hacernos creer que el Islam es esa foto fija, que es nuestro enemigo, que esos 1.500 millones de personas, esas 45 naciones, son nuestros enemigos, y no es verdad. Hay muchos de ellos que podrían ser perfectísimos aliados de Occidente. Y con esto termino esta parte, los aliados de Occidente son los países que pagan el islamismo, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, etcétera, etcétera. Yo creo que la tesis fundamental de esto que ha planteado tiene que ver con eso que muy bien señaló, de que el enemigo del cristianismo no es el Islam, es posmodernidad, es relativismo, mundialismo. Y claro, si uno hace una visión histórica de cómo ha ido desencadenando esta desvirtuación, este vacío espiritual, ya con la pérdida de la metafísica, ya todo eso se transforma y con ello nos cambia nuestra manera de pensar. Entonces, son muchos factores que desencadenan y claramente que hoy toma un papel. Yo creo que ha tomado un papel protagonista en estos temas que han ocurrido a nivel en Europa, que es el Islam. Pero en eso que todos hemos cometido el error de confundir lo que usted bien ha señalado de diferenciar el Islam con la islamización. Cuando uno ve en las redes sociales todos estos videos que salen de gente que es atacada por personas que son musulmanas o mujeres que también agreden a alguien europea que camina así con su ropa normal en una calle o pasea un perro o tiene actos o acciones que para el Islam son diferentes. En eso, lamentablemente, hay una deformación de conceptos, una deformación de la visión, de la realidad, de lo que se plantea sobre el Islam. Entonces, claro, ver esa tesis de considerar al Islam como un aliado inmediatamente va a generar impacto en la gente. Va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros aliarnos con alguien que para gente históricamente en tradiciones son muy diferentes? Entonces usted ahí planteaba el tema de considerar, y esa es su visión, es considerar lo que es una religión y que no está muy alejada en términos tradicionalistas de lo que es el cristianismo, pero cuesta hacer esa unión en las personas con todo lo que uno ve y con todo lo que también le han compartido gente, por ejemplo, que vive en España, de la obligatoriedad de usar el velo o de que ya se les obligue a hablar o empezar a leer el Corán desde muy pequeños. Y ves esa invasión, inmediatamente tienes ese rechazo de decir, bueno, esto nosotros nos está invadiendo y tenemos que tomar acción. Entonces, en eso creo que eh, por eso que me resultaba interesante poder hacer esa conversación, porque significaba también el poder descifrar, poder comprender las distintas interpretaciones que hay en relación al Islam y al mismo tiempo analizar y poder evaluar qué tan verídicas son todo lo que circula en redes sociales en torno a lo que está ocurriendo en España, particularmente como el epicentro de todo esto. Y además con la muerte de que paz descanse de Papa Francisco, la situación que surge de decir, bueno, muere entonces el cristianismo como tal, qué va a suceder? Y significa que va a producirse esta islamización en toda Europa y con ello va a llegar después a Hispanoamérica, y son cuestiones que surgen y que uno lo escucha y ve, por ejemplo, en YouTube de gente que se dedica a esto, y se genera todo un pánico. Hay como mucho pánico, mucha preocupación acerca de lo que ocurre, y particularmente con todas las inmigraciones masivas en distintos países de ahí en Europa. Pues el tema es muy importante e interesante.
Es verdad, cuando oigo hablar de la islamización, bueno, en España no hay ninguna islamización, no hay ningún uso y costumbre islámico, no llevamos vestimentas islámicas, nuestro idioma, que es común con el tuyo, lógicamente es el mismo, tenemos unos préstamos lingüísticos muy concretos, árabes, anecdóticos, numéricamente, casi todos dedicados a cuestiones agrícolas y ya en desuso muchísimos. No existe una islamización. Esto hay que decirlo. Existe una aculturación europea y española. En el caso de España todavía más grave, puesto que en España te puedo asegurar que no tenemos ningún aprecio por la historia propia. Nos hemos entregado desde hace muchísimo a usos y costumbres, incluso a modismos anglosajones, y ahí no he visto protestar a nadie. Aquí se ha llegado a algo tan, a mi parecer, asqueroso como son los planes de estudios bilingües, equiparar la lengua que nos posibilita entendernos tú y yo, equipararla al inglés, que es la lengua de nuestros enemigos desde siempre. Nunca he visto protestar a esas gentes que protestan contra esa supuesta islamización, pero sí protestan por si no hay carne de cerdo en tal sitio. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Es verdad que vamos a aparcar España un segundo, pero es verdad que esa islamización, esa creación de guetos en determinadas zonas de las ciudades, por imposición de la Sharia, que habría que hacer un paréntesis y explicar lo que es la Sharia, porque yo creo que hay gentes que se cree que la Sharia es un libro en donde están ahí prescrito todas las cosas. No hay una Sharia, hay, bueno, pues habría casi no infinitas, pero muchísimas sharias dependiendo de la interpretación islámica y del trasfondo cultural. Y entonces hay unas sharias muy estrictas y unas sharias enormemente laxas. Nos está viniendo a Europa gentes procedentes de países de mayoría islámica. Y ha habido países en donde empezó la inmigración en los 50, en los 60, como Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, en donde si no han llegado ya, están muy cerca de ese punto de no retorno, por el cual ya no van a poder reconquistar algunas partes de sus países. Esto es una realidad. Y se llega a dar el caso de que el alcalde de Londres sea musulmán, que nos choca enormemente. Eso es una realidad y una problemática. Los alemanes con los turcos, los franceses con los argelinos y los ingleses con todo el marasmo de gentes de su cochambroso imperio y procedentes de su antiguo imperio. Perfectamente. Y eso tendrán que arreglarlo ellos porque es dramático. Y seguramente Francia, un tercio de Francia, es enteramente irreconocible e irrecuperable. Yo he recorrido algunas ciudades, yo creo que la más temprana se degradó y sucedió este fenómeno de la islamización es Marsella. Es intolerable la situación de Marsella, pero porque no ha querido los occidentales solucionarlo. Y a través de ese buenismo, de esa corrección política, quisieron pensar que esas gentes iban a asimilarse cuando es imposible, porque vienen de trasfondos culturales que no son homologables ni aceptables, y creyeron que iban a ser franceses. Y no, se produce un odio al país de acogida y un reafirmamiento personal de esas segundas, terceras generaciones que se encuentran perdidas en tierra de nadie, y es cuando se habla de radicalización. No, lo que sucede es que la inmigración, que es el problema capital del siglo XXI para Europa, ha sido detentado esta situación de la inmigración por gentes que se amparaban en el buenismo y que pensaban que la inmigración era buena y que se iban a integrar estas gentes. Y esto no iba a suceder. Volviendo al caso de España, veamos y analicemos qué tipo de gente, de qué trasfondos culturales están viniendo. Y están viniendo, y por orden de importancia, te los digo, son Marruecos, Argelia, Senegal y Bangladesh. Es decir, de trasfondos culturales nulos o escasos. No están viniendo arquitectos libaneses, ni científicos iraníes, ni profesores o médicos sirios. Está viniendo, no sé qué palabra utilizar, pero gente con muy poca preparación y un trasfondo cultural en un estado, en muchas ocasiones, semi-salvaje. Que en muchas ocasiones profesan el Islam, perfecto, pero no me pueden decir que la delincuencia realizada por estas gentes, por mucha de estas gentes, por alguna de estas gentes, está hecha por musulmanes fervientes. Son
la basura de esos países que vienen para acá. Esto es lo que está pasando. No se reúnen a leer el Corán por las noches. Son gente que está en contacto con la delincuencia, con la droga, hacen actos que el Islam no respalda, las violaciones en grupo, este tipo de cosas que no es nada islámico, es que son salvajes que nos están invadiendo. Yo lo veo así de claro. Mezclar el componente religioso en esto es muy peligroso. Pero es verdad que al calor de todo esto, y porque esas segundas, terceras generaciones se reafirman en su identidad de origen y vuelven al Islam, se aprovechan esas gentes que hablaba de Arabia Saudí, de Qatar, que les pagan, les dan un trabajo y las propias subvenciones de los occidentales, y les crean un sentimiento de unidad en torno a la UMA, a la comunidad musulmana. Y entonces se habla de radicalismo. Pero no existe esa cosa. Existe la dejación absoluta de Europa y la querencia de Europa porque vengan estas gentes. Llegados a este punto, en donde Francia, Inglaterra, Bélgica, Suecia, Alemania están muy cerca del punto de no retorno, todavía hay políticos que dicen que la inmigración es buena y que tiene que venir más inmigrantes. Solamente eso ya es de juzgado de guardia. Yo entiendo que esa clase dirigente de la Unión Europea lo que quiere es el suicidio de Europa. Así de claro. Porque en los años 60 y 70 se podía pensar bajo ese buenismo y ese progresismo que no sabían qué iba a pasar, pero es que la realidad ya nos ha ido demostrando lo que sucede la situación de los guetos, de la delincuencia, de la aculturación, de una inseguridad ciudadana tremenda, y España, que podía haber visto o podía haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo en Europa, hay muchos partidos que siguen pensando que la inmigración es buena y la inmigración de países islámicos también. Y entonces luego sucede el mismo fenómeno que fue sucediendo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Suecia, el mismo. Pero ahora decir que alarmarnos de que está sucediendo una islamización, en España no, y lo que está sucediendo es otra cuestión. Está habiendo una sustitución étnica. La baja natalidad de los europeos y en especial de España y la gran número de nacimientos de gentes venidas de fuera, muchos de ellos de mayoría islámica, ya está sucediendo, no hay más que ir a las puertas de los colegios. ¿Qué niños, qué tipo de niños son los que están saliendo de las clases? Son gente que no son nacionales y se está produciendo una sustitución étnica. Ante todo eso sí hay que poner el grito en el cielo, pero no ante una islamización que no existe. No hay ninguna festividad religiosa islámica, ni ropajes, más allá de 4 o 5 señoras que llevan un pañuelo, y 3 sitios de kebab, pero no hay una islamización bajo ningún concepto. O sea, para ir resumiendo para los oyentes, para quienes estén escuchando, primero tener siempre cuidado con todo lo que circula en redes sociales. Sí. Y claramente invitarlos a leer el libro Descifrando el Islam, ver al Islam en sus distintas interpretaciones para poder hacer una diferenciación respecto del Islam como religión y la islamización en base a movimientos de extrema izquierda que también lo utilizan como un chivo expiatorio. Me parece aquí que hay como una utilización como chivo para al mismo tiempo desviar la atención, generar una alerta en la población, una alerta social, en decir, tenemos que levantarnos y protestar porque esto está ocurriendo. Por otro lado, lo que bien señala el tema de las inmigraciones, lamentablemente quienes llegan, es como tal lo dice, es lo peor, es lo decadente. No llega un físico, no llega un arquitecto, un doctor, lo mismo nos pasa a nosotros con venezolanos, con colombianos, haitianos. Pero para la gente, los políticos, somos xenófobos porque en definitiva estamos en contra de lo que está ingresando. Porque no respetamos esta reunificación, que ahora salió este tema de la reunificación familiar, entonces recibimos más gente que llega porque va a encontrarse con su familia, que dicen estar ya establecidos en el país, cuestión que no es así. Y en eso, claramente que se nos produce este descontrol en una sociedad que además no tiene identidad, no tiene un amor por su patria, sino que siempre está los movimientos separatistas, estas luchas constantes odiosas entre lo extremo, que si tú
estás en pro a la libertad, a la propiedad, a la vida, eres de ultraderecha. Entonces, si tú estás por el otro lado, eres de nosotros. Y toda la parte mediática también contribuye a toda esta desvirtuación. Y particularmente que la gente no lee, la gente no estudia, no aprovecha estos espacios que son precisamente para poder aclarar y poder conversar de ciertos puntos de manera mucho más didáctica o más resumida de lo que puede ser leer un libro. Yo, profesor, sé que por el tiempo quizás este va a ser un tema muy extenso, pero tal vez lo podemos comprimir porque también tiene una conexión y es a raíz también de ciertas cosas que he leído y he visto también de Fortunata y Jacinta, Paloma Hernández respecto de su libro que es sobre el feminismo y el Islam. Eso me produce, tengo muchas inquietudes con respecto a todos estos movimientos feministas que se levantan y alaban temas del Islam. Eh, Hay un desconocimiento profundo, evidentemente, pero me gustaría ver su visión en relación al feminismo y el Islam. Y tal vez, no sé si será puntos que comparta con Fortunata Jacinta al respecto, pero me gustaría ver su visión brevemente, si es posible en el tiempo que nos quede. Bueno, no he leído el libro de Paloma Hernández. Nos hemos lanzado algunas indirectas a través de Twitter. Ah, Creo que es una persona formada, educada y que no tengo nada contra ella, vaya por delante. Pero yo creo que se ha sumado a estas cuestiones de ir contra el Islam, porque también queda bien y tiene su público y yo creo que, en fin, otras cuestiones. Pero un día me gustaría hablar con ella y sé que voy a hablar con ella y será enriquecedor porque es una persona educada y formada, y entonces podremos hablar. La primera cuestión de por qué el feminismo o la izquierda ha abrazado el Islam, ya lo decíamos antes, es por ese odio al cristianismo, intentar sustituir, pretende que el cristianismo desaparezca ayudando a todo tipo de fuerzas disolventes y ven en el Islam una herramienta para destruir el cristianismo. La segunda cuestión, yo creo que esto es muy personal, pero yo entiendo que el feminismo o gran parte del feminismo o muchas feministas echan de menos, después de todo lo que han ido hablando, es una cuestión psicológica y es una cuestión que pienso yo solo, no lo he hablado casi nunca, pero es una cuestión de, no sé cómo decirlo educadamente, pero que proyectan una serie de querencias interiores porque están buscando un hombre de verdad y ven en el hombre de verdad, sí, no, yo lo digo muy en serio, después de que el varón se haya deconstruido y esas cosas que pasan en Occidente y sean tan blanditos, muchos de los varones occidentales echan de menos un hombre tradicional, un hombre, lo que entendíamos que era un hombre y que algunos intentamos seguir siéndolo. Y en estas personas lo ven. Y hay una querencia, y se han dado muchos casos en España, de gentes que apoyan a los inmigrantes, a gentes de este tipo, y luego acaban con ellos. No voy a entrar en este tema porque hay cosas bastante desagradables incluso, pero que yo veo ese componente psicológico de proyectar unos deseos sexuales para con estas gentes en donde ven a un hombre viril, porque la cuestión todavía sería más enrevesada. Hay una cuestión dentro del Islam, dentro de Medio Oriente, que es el concepto del orientalismo, aquel libro de Edward Said, de homónimo, Orientalismo, en donde explica cuestiones de esta índole. No entra en esto que estoy hablando yo, pero yo deduje, después de la lectura de ese libro, de cómo el orientalismo que existe en Europa para con respecto a Medio Oriente y por lo tanto también contra el Islam, hay un componente, hay muchísimos componentes, pero hay uno de la sensualidad de Medio Oriente, del Islam. Tenemos una imagen de sensualidad, el baile de los 7 velos, los harenes, este tipo de cosas que están muy asumidos en la psicología occidental y es tanto femenino como masculino, esa erotización, esa sensualidad. Y las mujeres de izquierda, y yo creo que va por ahí la cosa, anhelan ese erotismo medio oriental que asumen las personas de los países de mayoría islámica. Algo de eso hay. Me gustaría que un psiquiatra o un psicólogo dijera algo al respecto. Vamos a ver si el profesor José Luis Palacio, español también,
tiene el doctorado en sociología y en psicología, podría plantearle este tema, porque sí, yo creo que hay algo ahí de tema psicológico, tema de conductual, de comportamiento, en cuanto a sentir que la mujer toma como una posición, un rol, que hoy en día siento que está como una Perdida. nebulosa. Entonces, lo pude relacionar un poco y por eso que tiene algo lo que usted señala en esta serie que salió en Netflix, Califato. No la he Esta visto. serie que yo la recomiendo, es muy cruda, sí, porque ahí pone en énfasis el fundamentalismo islámico en base al terrorismo, pero hay un componente ahí conductual de las mujeres en querer llevar el velo y sentir como con fervor que sientes que estás estás en buen rumbo porque mantiene reglas fijas, tiene consistencia, tiene el Corán donde establece ciertas cuestiones y se respetan por quienes llevan el Islam como propiamente tal. No voy a hablar de los que son como se podría decir a medias o un católico a medias, sino que ellos llevan en sí todo lo estatuido por el Corán. Entonces, hay ahí una suerte de algo que llama, es como un imán, una atracción hacia seguir esas reglas y tener esa visión como de la familia, ¿cierto? Sí, Pero al mismo tiempo no se puede dejar de entrever de las cosas esenciales con respecto al tema relacional, o sea, qué rol en realidad cumple la mujer en el Islam como tal. em, y lo que significa las distintas interpretaciones que se tiene, no tan solo con respecto al Islam, sino que también implica las distintas interpretaciones en torno al concepto de familia y al concepto de mujer, al rol que cumple la mujer. sí. Fíjate, antes estaba pensando, no lo he contado nunca público porque no le interesa a nadie. Yo estuve un año, bueno, estuve mucho tiempo en Inglaterra, un año estuve en un college en Cambridge y estaba con una novia inglesa que tenía yo y tenía una amiga iraquí. Al hablar de la Navidad, era en torno a Navidad, yo volví a España y hablamos de estar con la familia. Y me di cuenta que para un inglés la familia era sus padres y sus hermanos. Para nosotros, ¿Eh? para mí y para los mediterráneos y para el Islam, la familia son los abuelos, los primos, todo este tipo de gente. O a un anglosajón, cuando va a una boda, lo que ellos llaman latinos, hispanoamericanos, pues se quedan asombrados de que para nosotros la familia es todos los miembros de esa familia, no solamente los padres y los hijos. Y la iraquí coincidía conmigo, la amiga. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de familia muy parecido. Y esto es muy importante. Y eso existe en todo el Mediterráneo y por extensión en Medio Oriente. En la cuestión de la mujer habría que volver a, como cualquier otro hecho, a ver la interpretación del Islam. Ayer estaba en una cuestión de Irán y, por ejemplo, a la hora la mujer en Irán, las mujeres hacen todas las profesiones, no tienen ningún problema en ser taxistas, juristas, abogadas o fontaneros. Pero en otros países tienen severos problemas al respecto. En Irán existe sobre el papel la obligatoriedad de llevar un hijab, que es un pañuelo sobre la cabeza sin que la tenga que tapar ni el pelo ni nada. Aunque luego de facto miles de mujeres no lo llevan y en otros países no se lleva. Es decir, el velo que aquí se llevaba, yo recuerdo a mi madre, yo tengo más de 50 años y recuerdo a mi madre con un velo en la cabeza en la iglesia y en muchos sitios Mm. de misa tradicional se siguen poniendo un velo las mujeres. Todas las representaciones de la Virgen llevan un velo, porque el velo es anterior al Islam. En muchísimas culturas las mujeres se tapan la cabeza. Y el Islam lo adaptó. En el Corán no pone nada de ponerse un velo ni taparse la cabeza. Absolutamente nada. A menos que Ras Salam se invente mañana una sura. Pero no existe. El Corán dice que hay que ponerse un manto que cubra los hombros por pudor, etcétera, etcétera. No habla nada del velo. Es una cuestión que cuando se expandió el Islam lo adaptó. Y hay sitios en donde eso se lleva a rajatabla e incluso hay unas vestimentas enteramente intolerables, el burka es intolerable, el niqab es intolerable, esas vestimentas que ocultan la cara es Mm. intolerable, pero intolerable aquí en Afganistán y en Mongolia.
no puedes llevar a ninguna persona que vaya tapada de la cabeza a los pies con una celdilla en los ojos. Esto es intolerable. Solo explicable que existe y se origina en el Indo Kush entre los pastores, claro, entre gente que no han leído un libro en su vida ni han creado nada para la humanidad. Pero eso es intolerable en los sitios de cultura. Así que habría que ver el rol de la mujer, no en el mundo islámico. Es una tontería, y eso es lo que me temo del libro de Paloma, que le tengo aprecio pese a todo, que generalice, me lo voy a acabar leyendo, a ver si me lo regala y así no lo pago. Va a generalizar que la mujer en el Islam, no existe la mujer en el Islam, como no existe la mujer en el cristianismo. Si empezásemos a juntar la sociedad católica con la protestante, con el puritanismo protestante, con los adventistas norteamericanos, pues no tendrían nada que con los ortodoxos rusos. No existe la mujer en el cristianismo. No hay un prototipo ni una unidad. En el Islam tampoco. Y entonces habría que ver qué mujeres de qué países obedecen una interpretación y qué trasfondo cultural. Antes te decía eso, las chicas jóvenes del Líbano, chiitas, van a la discoteca, doy fe de ello. Y en Irán, pues no, porque no hay discotecas, entre otras cosas. Pero vamos, siendo de la misma interpretación, incluso, son enteramente, y llevan minifalda las chicas chiíes, las que quieran llevar minifalda, lógicamente, no todas. Pero algunas, doy fe, que llevaban minifalda y camiseta de tirantes, y eran chiíes, porque en el Mediterráneo tiene un fondo cultural enteramente diferente al iraní. Y entonces la mujer en el Líbano, aunque sea chiita, tiene una manera de ser y de desenvolverse enteramente diferente que Arabia Saudí, que Pakistán o que Irán o que Senegal. Porque hay que ver de qué mujeres estamos hablando, lógicamente. Sí, de hecho cuando mencionó el tema de Irak y de Afganistán, yo creo que también incide mucho y es ineludir porque no se identifica, como bien había dicho, no se logra distinguir lo religioso de lo político. Yo creo que aquí ha habido mucho tema político en la cual ha creado, ha sentado ciertas reglas de manera extrema que finalmente la gente interpreta, entonces eso es el Islam. Es que Entonces, el hecho de encontrar hoy en día, actualmente, en Afganistán, grupos donde se ven las mujeres completamente tapadas con burka, donde tienen que comer levantándose el velo, y tú dices, eso es lo que no lo quiero. Eso es entonces para mí el Islam, y creo que ahí hay también una diferenciación que hay que hacer con el tema del régimen político, las dictaduras que hay, el tema de lo que ocurre también en Irak, porque claro, periodos anteriores las mujeres vestían con minifalda, y eso sí es verídico. De hecho, gente que hace alusión a lo que era Afganistán mucho antes, de lo que uno no conoce, porque uno ya tiene ya una visión sobre Afganistán y las mujeres en sí, era como estar en cualquier lado de Europa, y sí. sin velo, sin tener un burka, pero creo que ahí hay un tema también muy contaminante, muy tóxico del tema político. He empezado diciendo que, claro, o sea, yo entiendo que el Islam se tiene que ver desde un punto de vista religioso, cultural y geopolítico. Cuando mezclamos esto, viene la confusión, intencionada confusión, porque muchas veces, por no decir siempre, detrás de todos esos análisis falsos sobre el Islam es la defensa de otras cosas espurias que no tienen nada que ver con el Islam. Conviene a determinadas fuerzas mundialistas hablar mal del Islam, tergiversarlo, simplificarlo, hacer este tipo de cosas. Nunca veremos cuando estas gentes que hablan del Islam criticar otras sociedades que son también reprobables, porque se centran en eso porque defienden, por ejemplo, al Estado de Israel, por ejemplo, a Estados Unidos para que puedan Me hacía mucha gracia cuando se metían con la Siria de Bashar al-Assad, en donde los cristianos eran libres, donde el alcohol era libre, era una sociedad enteramente homologable, entera y completamente homologable con Occidente. Seguían metiendo y diciendo que los cristianos eran perseguidos. Se utilizan todo este tipo de cosas para meterse con regímenes políticos muy concretos por intereses económicos. Pero hay una serie de factores, por reducirlos al máximo, la cuestión de la democracia, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de las minorías, de las mujeres y de los homosexuales, y la modernidad. En torno a estos temas
se dice si un país es intolerable o no. Y es curioso, se dice que el Islam es incompatible con la democracia. El Islam, países de mayoría islámica, han dado regímenes democráticos homologables. Por ejemplo, el Egipto de Nasser. Por ejemplo, los que he ido relatando antes. La Siria de Bashar al-Assad u otros regímenes. Luego, sí es posible que el Islam evolucione a regímenes confesionales o laicos, porque se ha dado en la historia a esos que han atacado Occidente. Con respecto a los derechos de la mujer, de los derechos humanos o de los homosexuales, muchas veces o algunas veces hay gentes que dicen, por ejemplo, que prefieren ir a tal o cual sitio antes que un país islámico porque los homosexuales tienen problemas. Bueno, reducir si un país y una cultura es homologable o es admisible por cómo se encuentran los homosexuales, me da absolutamente igual, porque me daría igual si me dijeran la situación de los miopes o de los calvos, me da absolutamente igual. O sea, reducir me parece bastante pueril, reducir la situación de un país por cómo estén los homosexuales, me da absolutamente igual. Pero es que además se da esa paradoja y esa falsedad de que se argumenta de que tal o cual país, mezclando la cuestión política de la que tú hablabas, la cuestión geopolítica, y se apoya una vez más a Arabia Saudí y a Qatar, donde no existe ninguna expresión de homosexualidad, ni la mujer tiene la más mera libertad. De hecho, se anunció muy platillo que las mujeres ya podían conducir en Arabia. Bueno, en Irán conducen desde que hay coches, porque la mujer hace lo que le da la gana en Irán. De hecho, por ejemplo, también la cuestión de la herencia en el mundo chií, heredan lo mismo. En el mundo suní es donde heredan la mitad. Entonces, esa situación de las mujeres, esa situación de los homosexuales, esa situación de la democracia, Arabia Saudí no tiene ni constitución, ni parlamento, ni partidos políticos, ni hay elecciones, evidentemente. Pero todo eso nos da igual porque se mezcla la cuestión económica, la cuestión política. Y sin embargo, se demoniza a Irán, que tiene parlamento, que hay elecciones, que hay partidos políticos, y la mujer hace lo que le da la gana, siquiera con un pañuelo en la cabeza. Entonces, hay una enorme hipocresía en torno a todas estas cuestiones. Y mucho me temo que estos libros de los que hablábamos antes, que nos hablan de la situación de la mujer en el Islam, contribuyen a empangar más el terreno y hacérnoslo más comprensible, más incomprensible. Vamos a ir desbrozando el terreno, vamos a ver qué tipos de Islam hay, qué sociedades ha originado el Islam, y vamos al final a poder deducir quién debería, por cuestiones morales siquiera, ser un aliado de Occidente y cuál no. Pero creo que los roles, los papeles, se han intercambiado y son las sociedades intolerables a nuestros ojos, donde la mujer está sojuzgada, donde no existe ningún tipo de libertad política ni personal, los que son socios de Europa y no los otros. Volvemos al mismo punto en donde hemos acabado antes hablando de otras cuestiones. Profesor, yo agradecer, creo que ha sido muy provechoso. Yo sé que son temas como para detenerse, desmenuzar, poder digerir y saborear muchas de las cosas que tienen que ver con el Islam y con lo que ocurre en Occidente, con toda esa banalidad, ese vacío espiritual que hoy en día existe desde que se anuncia que Dios ha muerto por Nietzsche y muchos otros anteriores en la Ilustración. Eh, es hacer un llamado a querer un poco más de la historia y quererla significa estudiarla, significa nutrirse de perspectivas, que es lo que no se hace. Yo agradecerle de esta forma de nutrirse de otra visión sobre el tema del Islam. Y yo creo que también esto tiene como objetivo sacar un poco esa alerta social que surge en base a lo que hay en redes sociales, sino que dar, yo creo que esa cuota de esperanza y de eso decir, esto no está todo como se dice, no está todo tan mal, podemos hacer nuestra contribución en dar un sosiego filosófico, que es lo que se persigue ante toda esta cosa abrumadora. Así que le dijo las últimas palabras que pueda dar de mensaje a quienes han escuchado y que puedan estar mucho en años posteriores, porque esto se va a inmortalizar en años posteriores, puedan estar escuchando este episodio. Bueno, para los que nos escuchen dentro de muchos años, esperemos que no exista Twitter y que la gente vuelva a leer, vuelva a analizar, vuelva a estudiar,
vuelva a saber, que yo creo que es un proceso que se va a dar, que va a haber un nuevo renacimiento y también un fervor religioso, una explosión de la religiosidad, del interés por saber. Y entonces habrá menos tontos de los que hay hoy y por lo tanto se podrá saber más quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos hacer con nuestra vida y con las de nuestras naciones. Esa es mi esperanza para el futuro, la verdad. Sí, muy buenas palabras. Y recordarle al público también de que si tenemos nosotros en habla hispana en todo el conocimiento de los grandes filósofos, también se dio en gran parte a grandes árabes, entre ellos Averroes. Así que Sí, yo creo claro. que nunca hay que olvidar que hay una contribución importante en la historia de la filosofía y que hemos tenido acceso a toda esta historia enriquecedora de la antigua Grecia y de Roma a través de, Sí. desde Santo Tomás de Aquino, también con los árabes, entre ellos Averroes. Así que yo agradecerle, profesor, y espero que nos podamos ver y conversar en otro episodio. Así sea, también lo deseo. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.